Si comienzas a grabar, dame la pausa. Ok, perfecto. Entonces, muy buenos días, tardes y noches, depende de dónde estamos. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Joel Sousa Bedoya. Él es originario de Morelia, Michoacán. Obtuvo su licenciatura y su maestría por el Instituto Tecnológico de Morelia y su doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Turín en el 2017. Eh, eh, a partir del 2017, Joel hizo un postdoctorado en CERN en la fabricación del proyecto del CLIC y desde el 2019 es miembro de la Universidad de Lancaster y ahorita está trabajando en el control y calidad y aceptación de los componentes del criomódulo de las crack cavities por el proyecto de HiLumi del LHC. Y hoy nos viene a dar la plática Manufacturing of Normal Conducting X-Band Structure for Click. Joel, muchas gracias. Muchas gracias vos por la presentación. Entonces me presento rápidamente. Bueno, ya dijiste lo más importante. Solo actualmente trabajo para la Universidad de Lancaster. Me tendría que haber ido a Inglaterra, pero por el COVID me quedé atorado. Así es que estoy trabajando con Lancaster, con el laboratorio de Inglaterra STFC y con el CERN. Así es que es una situación un poco extraña, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de mi experiencia en el CERN. Entonces me ocupaba de la fabricación de estructuras conductoras normales en banda X, que es lo que ven en la imagen. Bueno, el resumen de mi presentación, en una palabra, una palabra que voy a repetir mucho, es la precisión. Eh, es una palabra que necesita un complemento, lo vamos a ver más adelante, pero es la palabra que voy a repetir más. En una imagen es el disco de clic que ustedes pueden ver ahí. Vamos a seguir la fabricación de este componente, el ensamble para formar una cavidad aceleradora. Y bueno, vamos a ver todas las problemáticas que hay. Un poco más a detalle, bueno, hay una introducción. Voy a mencionar rápidamente el diseño de radiofrecuencia. No soy especialista en esta área, pero lo tengo que mencionar porque es la entrada al diseño mecánico, a la fabricación, a la metrología, al ensamble. Y una parte que he añadido es la parte del costo, porque siempre al final me preguntan, bueno, ¿y cuánto cuesta hacer el disco? Bueno, añadí una sección completa para esto. Bueno, esta es la imagen. Vamos a tener el disco, vamos a formar un tubo, básicamente. Después vamos a añadir las guías de onda, los circuitos de agua y con eso vamos a tener completa la estructura. Bueno, comenzamos con la introducción. Para aquellos que no están acostumbrados al CERN, pero es bastante famoso, sobre todo en ámbito de física. El CERN es una organización internacional formada por 23 estados miembros y bueno, se ocupa de la física de las partículas a alta energía y es más conocido por los aceleradores de partículas, en especial por el LHC, por el Gran Colisionador de Hadrones, que es una máquina de 27 kilómetros que está a 100 metros bajo tierra. Bueno, lo que todo el mundo piensa al inicio con la máquina es que es solo esta máquina. En realidad, como pueden ver en la imagen, es una conexión de varias máquinas que están ligadas y alimentan a la máquina más grande, que es el LHC. Pero aparte del LHC, hay otros experimentos y hay otras máquinas. Esto es lo que quisiera decir de ahí. Además de eso, obviamente el LHC tiene una vida preestablecida y para el futuro el CERN estaba pensando en dos proyectos principales. Hay más, pero bueno, los principales, los caballos de batalla eran dos. Uno, CLIC, del cual vamos a hablar hoy, del Compact Linear Collider, que es un colisionador lineal de electrones y positrones. Mientras el segundo es el Future Circular Collider, que es básicamente el LHC, pero de 100 kilómetros de diámetro. En este caso, de electrones y positrones, pero también protón-protón.
Obviamente los dos proyectos tienen, ¿cómo puedo decir? Tienen, los dos tienen tecnologías que aún tienen que ser demostradas. En el caso de FCC, son los imanes de 16 Tesla, las cavidades superconductoras y obviamente la criogenia para estas dimensiones. En el caso de CLIC, son cavidades conductoras normales, tiene un gradiente de aceleración bastante alto y lo que ahora vamos a comenzar a ver es la ultraprecisión que se requiere para formar las cavidades. Después de la discusión de la física de partículas que inició en 2019 y terminó el año pasado, las probabilidades de que se fabriquen CLIC son muy bajas. El CERN ha decidido seguir con el estudio de factibilidad del Future Circular Collider y bueno, esto redujo considerablemente la probabilidad de que CLIC se haga. Sin embargo, continúa a ser el plan B. Si el estudio de factibilidad demuestra que FSC no se puede hacer, de que no se pueden alcanzar los 16 Tesla o hay inconvenientes con el túnel, entonces CLIC se vuelve activo. Pero por el momento, digamos, pasa a ser opción B. Para aquellos que no conozcan a CLIC, este es el esquema de lo que es la máquina. Es un colisionador de electrones y positrones. Y bueno, básicamente el funcionamiento está en lo que se conoce como el two-beam acceleration. Hay dos líneas de aceleración, una principal que inicia en la parte de abajo. Pueden ver, a lo mejor utilizo esta parte de acá. Hay dos líneas de aceleración en la parte de abajo de electrones y positrones. Una va hacia un lado, la otra va hacia el otro. Y esta es la línea de aceleración principal. En la parte de arriba es una línea auxiliar que se llama drive beam, que lo que va a hacer es que vamos a desacelerar las partículas que vienen de la parte del drive beam y vamos a acelerar la línea principal. Es una máquina que está pensada a ser construida en 3 etapas. La primera a una energía de 380 gigaelectronvolts, que es lo que sería la fábrica de Higgs, y tendría una longitud de 11.4 kilómetros. Dijimos que era compacta, bueno, esto es lo que significa compacto en un acelerador de partículas. Después, el siguiente nivel de energía sería 1.5 teraelectronvolts o 29 kilómetros. Y finalmente, la tercera etapa son 3 teraelectronvolts o 50.1 kilómetros. Bueno, ¿esto qué quiere decir para la fabricación? Quiere decir que para el primer nivel de energía o 11 kilómetros se necesitarían más de 10.000 cavidades de aceleración, como la que ven en la imagen. Esto quiere decir aproximadamente más de 315.000 discos. Entonces, de aquí la importancia de mi presentación. Bueno, si se va a construir esta máquina, la base, la unidad básica con la que trabajamos es el disco. Después, para formar las cavidades aceleradoras. Y bueno, ese es el porqué de la presentación y por qué vamos a seguir el disco. ¿Por qué es importante hablar de la fabricación en una comunidad de aceleradores? Bueno, porque lo que vamos a ver es que las decisiones que se toman a diseño, lo que hacen los físicos, los ingenieros de radiofrecuencia, van a afectar el coste y la fabricación de las piezas. Para los que no tienen idea de las cavidades normales, la diferencia entre una máquina de hadrones y un colisionador de electrones positrones lineares es la precisión en las medidas que ésta nos puede arrojar. Mientras que en el LHC vamos a colisionar partículas pesadas, lo que va a resultar de la colisión van a ser obviamente una colisión con mucha basura que se genera alrededor. Mientras que al colisionar electrones y positrones vamos a tener, que son partículas más pequeñas, vamos a tener una
vamos a tener la capacidad de hacer mesuras más precisas. Entonces, de nuevo, como les había dicho al inicio, la palabra que se repite es precisión. Clic es preciso, nos va a dar resultados más precisos, los discos son precisos, las cavidades son precisas, y eso es en general lo que se va a repetir más. Bueno, vamos a empezar con el diseño de radiofrecuencia y el diseño mecánico. Las de radiofrecuencia tengo que decir que sé muy poco, del diseño físico sé muy poco, pero necesito saber lo mínimo indispensable para entender el punto de partida del diseño mecánico, que es la geometría del disco, los parámetros que afectan al disco, que es en lo que yo tengo que poner atención a la hora de fabricar, y sobre todo las tolerancias de fabricación. Entonces, en el diseño de radiofrecuencia, estos son los diseños que hacen. Este es el croquis, estos son los parámetros que van a definir la geometría del disco. Ya se lo señalo, los dos parámetros más importantes son lo que ustedes ven aquí como el iris, que es básicamente el agujero central, y después vamos a tener este diámetro B, que sería este círculo en rojo más grande, que están representados en esta imagen como esta A y como esta B. Lo que hicieron los ingenieros de radiofrecuencia fue hacer una simulación de qué sucedería si los discos, por ejemplo, en una cavidad aceleradora, fueran modificados de una micra. Este es el ejercicio muy sencillo. Y lo que se dieron cuenta, y esta es la imagen que presento aquí abajo, es que si nosotros cambiamos una micra exacta a todos los discos, el error más grande, por eso ven esta desviación, lo daría el diámetro B, que es esto que tenemos aquí. Mientras el segundo parámetro más importante es el iris. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una variación en todos los discos de la misma manera, esto nos va a cambiar la fase de aceleración y por lo tanto va a afectar el campo electromagnético y por lo tanto afecta la aceleración de las partículas. Entonces, desde el punto de vista de fabricación, yo lo que sé es que tengo una geometría que está dada por este croquis y las tolerancias a las cuales que tengo que respetar. De ahí partimos para hacer el diseño mecánico. El diseño mecánico, bueno, como resumen, los físicos lo que querían era tolerancias, ya un micrón era demasiado, ellos querían 0.5 micras. Bueno, vamos a hablar mucho de micras. ¿Qué es una micra? Una micra es, si ustedes agarran un milímetro y lo dividen en 1000 partes, una micra es una de esas divisiones. Es solo uno, entonces es muy, muy pequeño. Para los que no están acostumbrados a este tipo de dimensiones, bueno, un cabello humano, aquí creo que lo exageraron un poco, dicen que tiene un diámetro de entre 20 y 40 micras. En realidad son un poco más altos, son un poco más grandes, van de los 50 a los 100. Pero digamos, eso es algo que todavía podemos ver. Mientras partículas más pequeñas, como por ejemplo un glóbulo rojo, mide entre 5 y 10, una telaraña entre 2 y 3, una bacteria, una micra, y bueno, ahora el último, el más pequeñito, el de moda, el coronavirus, entre unos 30 y 50 nanómetros. Bueno, entonces, este es el diseño mecánico, esta es la representación del disco. Para los que no tengan idea de las dimensiones de un disco, es este que pueden ver en mi mano por ahora. Entonces, tiene un diámetro de 83 milímetros y lo que habíamos hablado antes, más o menos una micra. Quiere decir que este disco tiene que ser prácticamente perfecto. No solo contento con esto, vemos que tiene planitudes en esta cara y en esta cara de una micra y de una micra. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a poner dos planos perfectos, distante de ellos una micra, quiere decir 0.5 para cada lado, y mi pieza, mi plano que yo voy a construir, tiene que estar completamente dentro de estos dos planos. Entonces, como ven, es una pieza
casi perfecta o muy cercano a la perfección. Otro factor que es muy importante de mencionar es la rugosidad. La rugosidad está indicada por el RA que tenemos aquí arriba y son 25 nanómetros. ¿Qué quiere decir 25 nanómetros? En palabras simples, es calidad espejo. La pieza va a ser muy brillante y va a reflejar casi toda la luz. Los 25 nanómetros quiere decir que toda la superficie tiene que estar similar en lo que era la planitud dentro de dentro de dos planos distantes 25 nanómetros. El disco, bueno, aparte de del diámetro de los dos planos, tiene otras características. El diámetro B que habíamos mencionado antes, en realidad en este particular prototipo es muy difícil de ver. El diámetro B sería dado por un círculo que pasa por estas cuatro narices y está representado por esta letra. El iris que habíamos hablado antes es este, pero el disco, bueno, se ve solo como un agujero, pero en realidad es una elipsis. Es una elipsis, mitad de una elipsis, una parte plana y otra elipsis. Y después tiene todas estas formas. La parte más importante desde el punto de vista de aceleración está dado por este círculo. ¿Y cómo lo sabemos que es importante? Por esta tolerancia de forma. Todo lo que esté adentro de este círculo, quiere decir el iris, y esto que nosotros llamamos las narices, tienen que ser perfectos. La forma de estos, sea la forma de las elipses y la forma de estas narices, tiene que tener 4 micras. Entonces, para diferenciar un poco las funciones del disco, a mí me gusta clasificarlas en función de radiofrecuencia, función de aceleración o función de ensamble. Esto no es necesariamente verdadero porque las obviamente están ligadas, pero para diferenciarlo de lo que vamos a hablar más adelante, lo que ven en rojo son funciones de aceleración, funciones de radiofrecuencia, mientras lo que ven en verde son funciones que van a tener un impacto directo en el ensamble. Como ya dijimos, lo que hay que proteger, la parte más importante es esta B y como segundo es el iris. Obviamente, si hacemos mal el resto del disco, vamos a tener un impacto grande y lo vamos a ver. Pero bueno, esto es lo que el diseño me dice es esto. Tengo que tener cuidado específicamente con estos dos parámetros. Si ustedes quieren recordar algo del diseño, va a ser la siguiente frase. Vamos a necesitar la forma perfecta en el lugar perfecto. Si hay alguien que trabaja en la fabricación de componentes, de seguro me van a decir que ya han visto tolerancias de estas dimensiones, de 1 micra de planitud, 4 micras de forma, y es correcto. Se utiliza en la fabricación de moldes, por ejemplo, se utilizan más o menos estos parámetros. En la óptica se utilizan también estos parámetros. Lo que es diferente en este disco es esto, la forma. Yo necesito esta forma y esta forma tiene que ser perfecta y tiene que ser perfecta en esta posición. Esto es lo que hace muy difícil la fabricación del disco. La pregunta es, ¿este disco se puede realizar? ¿Lo podemos producir? Es lo que vamos a tratar de responder. Solo vimos un disco, pero también vamos a hablar de la cavidad. La cavidad está formada por alrededor de 26 celdas estándar, quiere decir muy similares, y después al inicio, a la entrada y a la salida, vamos a tener una geometría un poco diferente. En total, una estructura tiene alrededor de 30 discos, dependiendo del prototipo que se está fabricando. Hay estructuras que son más largas, hay estructuras que son más cortas. En promedio, digamos que son 30 discos alrededor. La cosa que es complicada de explicar es que los discos, aunque son estándar, aunque son muy parecidos, en realidad son todos diferentes. En esta estructura no hay un disco igual. Hay una variación, por ejemplo, en el tamaño de los iris de alrededor de 0.6 milímetros del inicio al final. Quiere decir que al inicio es más grande y al final es un poco más pequeña. Hay
1.4 milímetros de diferencia entre la primera celda y la última. Entonces, aunque vamos a hablar de un solo disco, en realidad lo que ustedes tienen que pensar es que estamos haciendo discos completamente diferentes cada vez, aún, aún dentro de la misma estructura. Bueno, vamos a empezar con la fabricación. Vamos a ver cómo se fabrican. Bueno, al inicio tenemos que seleccionar el proceso de manufactura. La imagen que tienen a la izquierda es una imagen típica de uno de los libros de fabricación, y lo que ven ahí es simple y sencillamente todos los procesos que hay, y lo que nos va a dar en el eje de las X es la dimensión de la pieza, y en el eje de las Y las tolerancias típicas que estos procesos pueden alcanzar. Entonces dijimos que el disco tenía 80 milímetros, y las tolerancias de las cuales trabajábamos íbamos de 1 micra de planitud a 4 en la forma. Entonces estaríamos por aquí abajo. Entonces lo que ven, los más cercanos son estos 3 procesos. Estos 3 procesos son básicamente rectificado. El único problema es que estos procesos no son permitidos en la fabricación de estas estructuras. ¿Por qué? Porque utilizan herramientas abrasivas. ¿Qué es lo que va a suceder si yo la rectifica, por ejemplo, se hace como con una rueda de desmedir como la que están viendo por aquí? Para obtener esa precisión, lo que voy a hacer es que voy a venir con esta muela y voy a hacer el terminado de mi pieza para tener una buena dimensión. Lo que sucede es que las piedras que conforman la herramienta se van a desprender y se van a insertar en mi material. Lo que sucede después es que si este componente, este disco que yo tengo aquí, lo voy a poner dentro de vacío y voy a operar unas de partículas al interior, lo que va a generar es un campo electromagnético que va a afectar la capacidad de aceleración de mi cavidad. Por lo tanto, estos procesos no son permitidos, y como ven, lo que nos queda es el freseado y el torneado. Eso es lo que nos dice. Pero hay un problema. Lo que llamamos fresado y torneado convencional están muy lejos de la precisión que yo requería. Dijimos que teníamos que estar acá. Pero en el freseado y en el torneado existen diferentes tipos. Bueno, ¿qué es lo que llamamos? Ahora vamos a entrar en lo que se llama ultra precisión, la fabricación por ultra precisión. Dijimos que los procesos de fresado y torneado son en lo que entran en lo que se llaman de maquinado convencional. Pero lo que nosotros dijimos es que queríamos estar más o menos por este nivel. En este caso tenemos rugosidad y forma, y estamos más o menos en lo que requerimos es en la ultra precisión. ¿Qué es lo que cambia de pasar del convencional al fino, al preciso, al ultra preciso? Dos cosas: la máquina y la herramienta. Otra cosa que hay que considerar ya es que si yo voy a utilizar un proceso de fabricación ultra preciso, necesito medir y voy a necesitar una metrología que sea igualmente ultra precisa. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces dijimos es la máquina como principal objeto, mientras lo que nosotros llamamos convencional, si ustedes tienen la imagen de un taller de torno y soldadura, eso sería lo que sería este nivel. Y obtenemos unas tolerancias que van del 0.1, si es muy bueno, a 1 milímetro de forma. Después, para pasar a lo que sería maquinado fino, se utilizan máquinas a control numérico. Después, en el preciso, se utilizan máquinas aún más precisas, ya combinando, por ejemplo, con herramientas de diamante. Y finalmente a la ultra precisión, en el cual se requieren dos cosas: una máquina ultra precisa, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y herramientas de diamante. Bueno, Click se posiciona en esta parte ahí. Dos cosas, eso
a la pregunta que me hicieron al inicio. El CERN, por el momento, tiene solo una máquina de ultraprecisión y es un torno, por lo cual este disco el cual estamos siguiendo no puede ser realizado al interno del CERN porque el disco requiere fresado y torneado. La segunda es que hay muy pocas máquinas comerciales de ultraprecisión. Hay 2 máquinas que son producidas en los Estados Unidos, 2 o 3 en Europa y 2 o 3 en Japón, y ya. Hay muy pocas compañías en el mundo que son capaces, que pueden fabricar estos discos. El CERN tiene calificadas a 5 compañías, pero de las cuales 2 no están muy interesadas. Entonces nosotros, en el momento que tenemos que fabricar los discos, tenemos que consultar 2, máximo 3 compañías. En realidad tuvimos algunos contactos también con empresas japonesas que son bastante buenas, pero por los estatutos del CERN no podemos fabricarlos en Japón, visto que tenemos empresas en Europa. Bueno, esta es una lista no exhaustiva de todos los parámetros que afectan la precisión en los procesos de fabricación. Obviamente no tenemos tiempo para ver todo lo que hay escrito aquí. Para resumirlo un poco, nos vamos a centrar en 3 cosas: en la máquina, en la herramienta y en el proceso de manufactura. Estos son los 3 que voy a abordar. Pero obviamente en el momento de fabricar el disco se tiene en cuenta todos estos que estamos viendo aquí. Bueno, la máquina de ultraprecisión, para aquellos que no están habituados, que no han tenido la oportunidad de ver alguna de ellas, es una máquina que parece más una máquina de medición que una máquina de fabricación. La diferencia con una máquina normal, una máquina convencional, comienza de los rodamientos. Mientras en una máquina el movimiento de los ejes se hace, por ejemplo, con esferas, en una máquina ultra precisa se va a hacer con un sistema hidrostático. Quiere decir que va a haber aceite entre las guías, entre los ejes de una máquina a alta presión. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nosotros al inyectar aceite, la máquina va a tener un movimiento más fluido. Mientras que si tenemos un acoplamiento con esferas, las esferas tienen más fricción y son imprecisas al momento de realizar los movimientos. La base de la máquina es granito, que es uno de los materiales más estables. Obviamente es muy rígido, por lo tanto no se deforma, no se mueve, y eso de nuevo ayuda a la precisión. Las máquinas cuentan con una compensación de temperatura. Esto es muy importante a la hora de maquinar. Necesitamos que la pieza tenga una temperatura constante. Si la temperatura aumenta, lo que va a hacer es que vamos a retirar más material y por lo tanto nuestra pieza que vamos a fabricar no sea precisa. Uno de los terrores de la precisión es la vibración. Por lo tanto, estas máquinas tienen sistemas activos para isolar la vibración. Después, obviamente, si nosotros queremos producir una micra en el disco, nos tenemos que mover con una precisión inferior. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar con escalas nanométricas. Y por último, uno de los componentes más importantes es obviamente el spindle, que en este caso es controlado por área. En pocas palabras, las 2 cosas que tenemos que tener más bajo cuidado a la hora de seleccionar una máquina es la vibración y la temperatura. Estos son 2 de los grandes terrores en la hora de la fabricación. Entonces, en pocas palabras, esta es una máquina casi perfecta que lo que hace es que elimina toda la posibilidad de errores aleatorios. Quiere decir que la máquina
al compensar la vibración, al tener bajo cuidado la temperatura, al ser una máquina muy rígida, al tener movimientos precisos, lo que vamos a tener es una máquina que nos va a permitir producir piezas precisas. Pero necesitamos también un complemento y esta es la herramienta de corte. La herramienta de corte que se utiliza para producir estos discos son diamantes. Existen diferentes tipos de diamantes. Hay diamantes naturales, después los que se llaman, los que serían, digamos, producidos artificialmente, como el high pressure, high temperature, básicamente es carbón que se somete a mucha presión y alta temperatura, o el chemical vapor deposition, que es decir, de nuevo, generados no naturalmente. Es un diamante, básicamente carbón. Son muy duros y básicamente no se desgastan. ¿Por qué se utilizan los diamantes para cortar? Bueno, porque son la herramienta de corte perfecto. No, no se desgastan, mantienen, aunque haya un incremento en la temperatura, no se deforman, tienen un bajo coeficiente de fricción, tienen un filo que se mantiene por toda su vida y aún si las herramientas se llegan a desgastar, se rompen. Esto quiere decir que voy a tener o una herramienta muy buena o una herramienta que no me sirve. Entonces, en el momento en el que se rompe, la cambio y ya. Y tengo una herramienta nueva. ¿Qué es, en palabras pobres, qué es lo que va a suceder? Con estas herramientas de corte voy a poder cortar piezas con desprendimiento de viruta muy corta. Al tener viruta muy pequeña no voy a generar rasgaduras en el material, no voy a producir calor y la geometría de mi herramienta va a ser muy constante, va a ser casi perfecta. Obviamente dentro de los diferentes tipos de herramientas de diamante que tenemos, el natural es el más perfecto. Para poder realizar los discos de clic utilizamos solo herramientas de corte de diamante natural. Para aquellos que no conozcan, son diamantes como los que pueden tener en una joya. Esta es una herramienta de fresado y esta es una herramienta del torno. Una característica muy importante es que nosotros tenemos que controlar la forma de la pieza. ¿Por qué esto es importante? Porque el error de la herramienta lo voy a transmitir uno a uno a la pieza. Entonces lo que se hace es el control de la forma de la pieza. Lo voy a poner en una línea recta por aquí. Y este error es menor a 0.1 micra. Si ustedes recuerdan, la tolerancia que teníamos eran 83 milímetros más una micra. Bueno, esta pieza, esta herramienta de corte tiene una forma que tiene un error de forma menor a 0.1 micras. Bueno, tenemos la máquina perfecta y ahora tenemos la herramienta perfecta. Entonces, de nuevo, voy a eliminar otra fuente de errores aleatorios y voy a tener precisión. ¿Cómo me doy cuenta de si una herramienta es buena o no? Bueno, aquí es mismo tipo de forma. Del lado derecho tenemos una herramienta, un disco fabricado con una herramienta de carburo y esta con diamante. Las de abajo no son tan significativas porque lo que ustedes están viendo en la superficie son más errores de la composición del material, más que lo de la herramienta. Lo que sí podemos comparar uno a uno es esto. Si ustedes ven estas pequeñas ondas, esto es simple y sencillamente vibración. Quiere decir que aunque a lo mejor se hizo con una máquina ultra precisa, la herramienta hace la diferencia a comparación de la herramienta que estamos viendo acá con el diamante, que es casi completamente perfecta.
Bueno, dijimos que tenemos la máquina perfecta, la herramienta perfecta, pero bueno, esto es preciso, esta consideración. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo la herramienta perfecta, la máquina perfecta, pero no estoy en el centro, estoy un poco al lado. Yo lo que quiero es tener esto, necesito tener precisión, pero me falta el segundo término, que es, necesito ser accurate, se me fue el nombre en español. Bueno, ahora me regresa, pero yo lo que quiero es producir exactamente aquí en el centro. Esto es preciso, pero además de la precisión, yo necesito estar en el centro. Y esta diferencia lo va a hacer el proceso de manufactura. Obviamente no tenemos tiempo para ir en detalle sobre todos los pasos. La clave es simple y sencillamente, por un lado, la estabilidad térmica del material. Entonces, cada vez que los primeros, hasta el paso número 60, estos son solo operaciones de desbaste. Lo que voy a hacer es cortar el material y comenzar a darle la fórmula, dejando material para poder hacer el terminado por ultra precisión. Entonces, lo que voy a hacer es cortar, hacer un tratamiento térmico, cortar, tratamiento térmico, cortar, tratamiento térmico. Lo que voy a tener es un disco con un sobreespesor, quiere decir ya la forma de la cruz con el iris, con el agujero en medio, pero voy a tener aproximadamente 0.1 milímetros más en la forma. A partir del paso número 70 comenzamos con las operaciones de ultra precisión. Son tres en realidad. Una operación que se llama fly cutting, después tenemos el fresado y después tenemos el torneado. Estas son las tres operaciones. Este proceso lo que me garantice es descentrar mi proceso para llevarlo no solo a la precisión, sino también a que sea exacto. ¿Okay? Entonces esto es lo que, este proceso con estos pasos es lo que me va a permitir lo que me faltaba, la perfección. Bueno, ¿cómo sabemos que se hace así? Bueno, ya observando el disco nos dice mucho de cómo el disco se ha fabricado. El disco, por la forma que tiene, es una pieza que se hace casi toda por torneado, excepto las guías de onda o la cruz que ustedes ven aquí. Esta cruz se tiene que hacer por fresado. Entonces lo que yo voy a venir es, voy a venir con mi herramienta de corte y voy a empezar a darle esta forma de aquí. Pero dijimos que la parte central, esta parte de aquí, era muy importante para la radiofrecuencia y por eso habíamos lo habíamos protegido con una tolerancia de forma de 4 micras. Bueno, esto, ustedes ven aquí la diferencia entre una fase de fresado, que es esta parte de acá, y esta parte de torneado, que es la parte central o el iris. La parte de atrás se genera casi toda completamente por torneado. Entonces, excepto la cruz y las narices que se generan por fresado, todo el resto se hace por fresado. Si ustedes ven entre esta parte, entre esta zona de torneado y la parte de fresado, voy a tener una pequeña fase de transición en el cual está permitido 2 micrómetros. Aquí estoy equivocado, me faltó la micra. La cosa complicada de fabricar es el iris. Como les dije al inicio, el iris está compuesto por una elipsis, después por una pequeña parte plana en medio y después por otra elipsis. Lo que voy a necesitar es que tengo que hacerlo en 2 partes. Voy a tener que hacer la mitad de este lado hasta la mitad. Después le voy a dar la vuelta al disco y voy a tener que crear el resto del iris de este lado. Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? Mirando la metrología. Ustedes si observan aquí, se ve este pequeño escalón que nos indica que fue manufacturado un lado.
después la parte plana y después una pequeña variación, que es lo que nos quiere decir que se hizo del otro lado. Esto parece muy sencillo, pero recuerden que yo tengo una pieza casi ultra precisa, ya la fabriqué correctamente de un lado, la tengo que desmontar y eso en términos de fabricación es muy peligroso y después la tengo que remontar en la máquina, tengo que centrarla con las mismas referencias para maquinar el otro lado. Entonces, esto es uno de los pasos más delicados en la fabricación de los discos. Algunas imágenes solo, esto es el fly cutting, para aquellos que no estén, que no sepan del proceso de fabricación. Lo que voy a hacer es, tengo un volante, que es esta, en el cual al extremo le voy a poner una herramienta de corte, que es esta que ustedes ven aquí. La rueda, el volante es muy grande, por lo tanto yo lo que voy a generar son estas áreas muy grandes de corte. Obviamente el acabado de este proceso no es muy bueno para lo que nosotros necesitamos, pero lo que me permite es crear una superficie completamente plana y es por eso que se utiliza solo al inicio. Entonces yo parto de dos superficies completamente planas y después paso, por ejemplo, al fresado. Bueno, este ya es solo el paso de ultra precisión, por lo que la pieza que ustedes están viendo ya ha sido preformada. Entonces, lo que se va a hacer en este paso es solo la fabricación de eh, los últimos pasos para terminar la pieza. Aquí les muestro un pequeño video de cómo se realiza la fabricación ultra precisa. No estoy seguro que sea el último paso, pero es casi uno de los últimos. Lo que ustedes están viendo es el fresado. Ustedes ven la herramienta que se mueve alrededor de toda la pieza. Ustedes creo que si tienen en mente cualquier proceso de fabricación, les viene en mente un taller muy sucio, donde se genera mucha viruta, donde hay mucho ruido. Bueno, estas máquinas, la empresa donde se fabrican, es más parecido a un hospital que a uno de producción que ustedes tengan en mente. La viruta que se genera, como vieron, es muy pequeña, es casi polvo. De nuevo, lo que va a suceder es que mm, al cortar muy poco material, el cobre va a permanecer, no va a cambiar de dimensiones, por lo cual voy a obtener la precisión. Después, esta es una imagen de un torno ultra preciso. De nuevo, creo que no corresponde a lo que ustedes imaginan como un proceso de manufactura. Este es el disco. Esto está sujetado con un vacuum chuck, quiere decir con un chuck, con unas garras. En vez de tener las garras clásicas para sujetarlo alrededor del disco de esta manera, lo que vamos a tener es vacío, que lo que va a hacer es que lo va a succionar para tenerlo en posición. Y eso es lo que nos va a poder permitir es poder trabajar el diámetro exterior sin tener que montar y desmontar. Obviamente, lo que les comentaba anteriormente para terminar el iris es que yo voy a montar el disco en este torno. Voy a tener que manufacturar el centro de la pieza, el iris que habíamos dicho, quiere decir este lado, lo voy a tener que desmontar, le voy a tener que dar la vuelta, lo voy a tener que centrar exactamente en la posición en la cual estaba anteriormente y voy a terminar la fabricación del disco. Bueno, unas imágenes. Las imágenes, además de darnos, obviamente son para las presentaciones, son excelentes, porque nos permite mostrar cómo son los discos. Pueden ver el estado, pueden ver el acabado espejo. Hacemos estas fotos para hacer una inspección visual. Obviamente, cada uno de los discos es inspeccionado uno a uno. Tenemos que ver si no hay rayones en el disco, si no hay errores. Pero estas fotos lo que nos permite es tener un poco más detalle, lo podemos ver en la computadora sin tener que estar tocando tanto el disco. Entonces, son un complemento a las observaciones que hacemos.
Son discos. Este es, por ejemplo, un disco de la entrada de la radiofrecuencia, por eso ustedes ven que tiene una forma diferente. Estos son todos discos estándar. Ustedes pueden ver el acabado de las piezas. Es muy difícil hacer las fotos porque ustedes ven el reflejo de la cámara aquí. Entonces, encontrar la correcta angulación no es muy fácil. En esta imagen ustedes pueden ver el paso que se utilizó en el fresado. Ustedes podemos individuar el diámetro de la herramienta que se utilizó simplemente observando estas líneas. Estas líneas se ven muy marcadas a comparación de lo que se ve acá, pero corresponden a las dimensiones y a la rugosidad que habíamos pedido de 25 nanómetros. Entonces, la buena noticia es que este disco, que es uno de los componentes más precisos en el mundo, fabricado por maquinado convencional, aunque sea ultra preciso, es uno de los componentes más complicados de fabricar en el mundo y es factible, se puede fabricar, se puede realizar. Bueno, dijimos, bueno, lo fabricamos, lo controlamos, lo vimos, pero no lo hemos medido. Entonces, ahora tenemos que medirlo. Obviamente tenemos que utilizar una herramienta de medición adecuada. Si dijimos que teníamos una tolerancia de planitud de 1 micra y teníamos un error de forma de 4 micras, bueno, la herramienta que vamos a utilizar para medir tiene que ser, la regla del dedo nos dice, al menos 3 veces mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a medir la planitud de 1 micra, la herramienta que voy a utilizar para medir tiene que ser al menos 3 veces mejor de esto, para no caer en terreno de incertidumbre. Entonces, para eso se mide con una máquina de medición a coordenadas, CMM por sus siglas en inglés, con un error de medición de máximo 0.3 micras. La máquina que ustedes ven es esta que está en la imagen. Esta sí está en el CERN, esta se opera regularmente. Es una máquina Lights bastante grande, bastante pesada. Como lo dice la imagen, son 7.5 toneladas de granito. Si ustedes recuerdan, la base de la máquina de ultraprecisión es granito. Dijimos que es un material que no se deforma. Bueno, no es raro que lo encontremos en la máquina de medición. Y bueno, la máquina es cara, cuesta más de 1 millón de euros tranquilamente. Bueno, si la máquina es cara, el cuarto en el que tiene que estar, que es este que ven en la imagen, es aún más caro. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que estar completamente aislada de las vibraciones, mismo cosa que en el maquinado, pero para poder medir estas piezas tenemos que aislarla completamente. Entonces, la base del cuarto está separada del resto del taller. Está completamente aislada de las vibraciones. Además de esto, la temperatura es muy crítica, entonces tiene controles de temperatura por metro, por hora, por día. Por ejemplo, cuando se tiene que medir el disco, puede estar dentro de la sala solo una persona y con las luces apagadas. Si se encienden las luces, va a haber una variación de la temperatura más grande que esto. La alarma va a sonar y se interrumpe la medición. Entonces, solo una persona con luces apagadas es como se mide. Hay dos grandes problemas con el disco. Es que obviamente estamos midiendo unas tolerancias muy pequeñas y cualquier cosa, y digo cualquier cosa, afecta a la medición. Entonces, uno de los problemas que se tenía al inicio cuando se medían los discos eran, por ejemplo, el pastador. La máquina de medición, bueno, lo que vimos anteriormente, esta máquina, el elemento final, lo que va a tener es un palpador, es esta herramienta. Entonces, lo que voy a hacer es, la máquina va a venir a tocar el disco sobre la superficie. ¿Y qué es lo que sucedía?
que al tocar la superficie se quedaba marcado en el disco. Estas pequeñas huellas que dejaba la máquina hacen que el disco no se pueda utilizar, porque estas marcas van a generar campos eléctricos y va a afectar la aceleración de la partícula. Entonces lo que hicieron fue desarrollar, esto se hizo junto con la empresa que fabricó la máquina, eh, una optimización de la fuerza que en este caso se redujo hasta 2 gramos. Entonces quiere decir que la máquina va a venir con una fuerza, se va a acercar a la pieza y va a tocar con una fuerza no mayor a 2 gramos. Y lo que se hizo fue, en vez de obtener estas marcas de 4.7 micras, se redujeron a 0.08. Y esta pequeña marca, que aún sigue estando, no afecta a la medición. Otro de los puntos críticos que afecta a la medición, por ejemplo, es la fijación de la pieza. Obviamente nosotros necesitamos sostener el disco en la máquina para poderla medir, haciendo experimentos, viendo ejemplos de cómo se medían las piezas, hasta los elementos de fijación que tenemos aquí afectan a la medición. Si nosotros apretábamos el tornillo un poco más, esto ya afectaba la micra que estábamos buscando. En vez de tener una pieza que era conforme, nos resultaba una pieza fuera de tolerancia. Y bueno, también la estrategia de cómo se mide el disco. Obviamente no podemos reconstruir la imagen completa del disco, entonces lo que se hace es tocar punto a punto todos estos puntos que ustedes ven en la imagen y después reconstruimos el plano. Y eso es como se mide. Por cada disco hay unas 25 dimensiones y bueno, cada vez que ordenamos discos hay más o menos 120, 150 discos en cada orden. Por lo tanto, esta imagen de Excel que ustedes ven aquí, esto es todo la fabricación de 4 estructuras aceleradoras. Ustedes ven que hay mucho verde y algunos pocos rojos. Esos pocos rojos obviamente quiere decir que había algún elemento fuera de tolerancia. Pero, por ejemplo, en este caso la primera línea es la planitud y dijimos que tenía una tolerancia de 1 micra. Bueno, en una producción de 120 discos, alrededor 9, 10 tuvieron problemas, pero estaban fuera de tolerancias menos de 1 micra. Quiere decir que en vez de tener 1 micra tenían 1.1, 1.2, 1.3 y el resto estaba perfecto. Entonces créanme que se necesita mucho coraje para rechazar un disco que tiene 0.2 micras fuera de tolerancia. Hablando de nuevo para ligarlo un poco con la producción. Bueno, estos son los datos del Excel que vieron antes. Esto es solo la planitud de uno de los planos. Y estas son las medidas para una producción de 120 discos. Entonces, como ven, la tolerancia era de 1 micra. Y nosotros tenemos que aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Y después el resto de la producción está en tolerancia. Entonces, esto sí es parte de mi trabajo. Yo lo que hice fue analizar esta información y me encontré con 2 cosas bastante obvias. Que al inicio de la producción tenían problemas para producir los discos de manera estable. Y después encontraron algo hicieron para que los discos salieran todos completamente correctos. Entonces, cuando me presenté a la empresa, sin ver los discos, sin ver nada, la primera pregunta que les dije fue, ¿qué cambiaron en el proceso? Algo cambiaron. Y se me quedaron viendo un poco raros porque dijeron, bueno, ¿y tú cómo sabes? Sí, porque viendo los datos, algo tuvieron que haber hecho. Entonces, si ustedes observan la primera parte, estamos hablando de 1 micra, que sigue siendo un valor muy, muy pequeño. Pero lo que vemos es que tienen muchos, van hacia arriba, van hacia abajo, van hacia arriba, van hacia abajo. Esto quiere decir que el proceso no era estable. Y después el proceso se volvió estable. Entonces algo habían cambiado.
Preguntando, hubo dos cambios. Bajaron el vacuum choke que les mostré anteriormente, bajaron la presión que ejercían y eso les ayudó. Y después introdujeron también un segundo paso, un segundo fly cutting para obtener la planitud mejor. Entonces esto, viendo solo los datos, pudimos observar que habían cambiado algo en el proceso. Entonces, la primera parte era precisa, pero no perfecta, mientras la segunda parte casi todo era mucho más estable. Algunas imágenes de la fabricación. Bueno, esto es lo que se llama ultra precisión. Entre las dos líneas rojas hay 4 micras y la línea azul que ustedes ven es la reconstrucción de los puntos que se midieron. Entre las dos líneas rojas, entonces, dijimos que había 4, quiere decir más 2 menos 2, y ustedes ven que toda la línea está dentro de la forma de tolerancia. Esto era la forma de las narices, igual, esta nariz tenía 4 micras, más 2 menos 2, y todos los puntos están completamente perfectos. Esta es la parte, el resto de las guías de ondas en una sección horizontal y en una sección transversal. Y ustedes ven que si eran capaces de mantener una tolerancia de 4 micras, bueno, 20 les queda gigante. Después, bueno, estas eran medidas dimensionales, pero también necesitamos medir la rugosidad. Puse 3 imágenes. Esta es la transición entre el iris, entre la parte de torneado y la parte de fresado. Este era el pequeño escalón que les decía que se forma. Típicamente el escalón es de 1 micra, aunque si nosotros permitíamos el escalón de hasta 2 micras. Esta es una imagen de una superficie típica de torneado. La tolerancia era de 25 nanómetros. Generalmente ellos obtienen 4.5 nanómetros. Esta es una superficie típica de fresado. La tolerancia igual era de 25 nanómetros. La empresa generalmente obtiene 14. Entonces, si ustedes ven, esta es mucho peor que esta, pero las dos son completamente correctas. Bueno, la rugosidad, dijimos que era un acabado espejo. Es esto a lo que me refiero. Entonces, si yo el disco, cuando trato de tomarle las fotos, me reflejo completamente. Entonces hay que jugar un poco con el ángulo para poder sacar estas fotos. Este disco es un disco, es otro tipo de prototipo, es diferente del circular, pero bueno, esta era la única imagen que tenía con algún reflejo nítido. Bueno, una vez que ya producimos el disco bueno, los medimos, estamos seguros de que el disco es completamente correcto. Simplifiqué un poco el proceso de fabricación. Hay limpiezas intermedias, hay observaciones intermedias. Después tenemos que hacer el ensamble de la estructura. Y para eso vamos a utilizar un proceso que se llama diffusion bonding. En español sería algo como difusión sólida. Es un proceso que es bastante fácil de explicar, pero bastante difícil de controlar. ¿Cómo es el proceso? Bastante fácil. Voy a tener 2 superficies completamente planas, limpias y completamente con una rugosidad muy buena. Las voy a poner en contacto. Voy a aplicar presión a estas superficies y voy a ponerlas en un horno a una temperatura arriba del 80% de la temperatura de fusión. Las piezas nunca van a llegar al punto de fusión, es decir, nunca va a haber una transición sólido-líquido, siempre en sólido. Y lo que va a generar la presión y la temperatura es que se va a formar un sólido. La imagen que tienen en la parte de abajo es una representación de un ciclo de temperatura. En el caso del cobre,
se llega hasta 1030 grados, perdón, centígrados por 1 hora y media. Se mantiene a la temperatura más alta y después se deja enfriar a temperatura ambiente. Más o menos todo el ciclo se lleva un día. Las imágenes que tienen del lado izquierdo es más o menos cómo se representa la metalografía del proceso. Entonces voy a tener dos piezas, las voy a poner en contacto, voy a aplicar presión y poco a poco la microestructura de las dos piezas se va a unir, se va a fundir. En el caso de Click, bueno, estamos hablando que es cobre. El punto de fusión del cobre es 1080 grados centígrados. La receta que tenemos para la fabricación de las estructuras es 1030 grados, bastante alto. Se va a mantener a la temperatura alta 1 hora y 30 minutos. Se necesita protección de hidrógeno. Se tiene que hacer en vacío y se va a aplicar peso, que es la herramienta que ustedes ven aquí, 0.1 megapascales. El proceso de ensamble, quiere decir cómo vamos a formar la cavidad, es bastante manual. Vamos a poner los discos uno a uno apoyados contra una V y los vamos a ir poniendo uno sobre el otro. Vamos a medir si no tenemos una desviación muy grande, continuamos. Si no, se tiene que corregir. Ponemos más discos, medimos. Si está correcto, se sigue. Si no, tenemos que quitarlo, volver a medir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso es muy manual. Una vez que tenemos todos los discos, vamos a aplicar esta herramienta. Este es un peso. Para una estructura de 26 discos, como la que estamos siguiendo, se necesitan aproximadamente entre 20 y 30 kilos para obtener los 0.1 megapascal en el disco de abajo. Todo esto lo tenemos que trasladar dentro del horno. El horno es completamente metálico, es cubierto de molibdeno. Los discos, el horno en vacío y que pueda tener protección de hidrógeno, hay muy pocos en la industria, no hay muchos. Entonces también en el caso de los hornos, tenemos muy pocos empresas con las cuales que trabajar. Después del proceso, lo que se obtiene es un sólido, como el que ven en la imagen. Vamos a obtener un tubo, básicamente. Después vamos a tener que añadir las guías de onda, los tubos de entrada para conectar el vacío, y eso se hace con el método de bracing, de soldadura al vacío. Pero bueno, este es relativamente fácil de explicar, pero es muy difícil de controlar. Lo que habíamos dicho, el diámetro tiene un impacto 1 a 1 sobre el ensamble. Si mi disco no es preciso, al momento en el cual yo voy a empezar a colocar los discos, la estructura se me va a mover. Entonces, es por eso que el control, la tolerancia en el diámetro es requerida. Había una tolerancia de concentricidad con el iris. Entonces, si yo sé que el diámetro exterior es correcto y yo sé que el iris es concéntrico con respecto al disco, esto va a hacer que mi estructura sea completamente buena. Después... Joel, ¿sí? 5 minutos. Ok. Bueno, esta es una imagen de una estructura. Lo que les decía es que es muy difícil de controlar. Es fácil de explicar, pero después lo que sucede es que el tratamiento térmico es muy alto, y esto genera que la estructura de la estructura se vea. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que la microestructura del material cambie, y esto va a hacer que el material se vuelva más... los granos van a crecer mucho, y esto va a generar problemas
con el campo electromagnético. Hemos observado que al interior la geometría queda perfecta. Al mover, al tener una temperatura muy alta, esto va a hacer que la geometría se deforme y esto va a generar un efecto en el condicionamiento de las estructuras. Bueno, voy a ir un poco más rápido. El vacuum bracing, soldadura por vacío, es muy similar al bonding, a la difusión. Lo único diferente es que yo voy a añadir material. Voy a añadir un hilo de algún material, en este caso oro o plata o alguna aleación de ellas. Y lo que voy a hacer es fundir este material de aporte para completar la estructura. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, estas son las guías de onda. Voy a añadir, voy a poner las dos piezas en contacto. Voy a añadir el hilo. Voy a hacer un ciclo muy similar al que vimos anteriormente y se van a unir las piezas. Voy a remaquinar. Voy a unirlo con con las bridas. Todo esto se lo voy a agregar al tubo que había generado anteriormente y voy a formar la estructura final. Estas son algunas imágenes de cómo se ven las estructuras en el horno. Y después, bueno, también es muy fácil de explicar, pero también hay algunos problemas. En el caso esta es una estructura hecha por mitades, es diferente del disco. Lo que quiero hacer es observar es que se hizo por braseado. El elemento, el material de aporte, casi llegó a la zona de radiofrecuencia. Si este material llega a entrar en esta área, la estructura sería muerta completamente. Otros problemas que tenemos es que hay contaminación, por ejemplo, de oxígeno. Esto hace que, en este caso, el acero inoxidable se vuelva verde. Una consideración rápida sobre el costo. Bueno, el disco no es barato. En el caso del CERN, el precio del disco es falso. ¿Por qué? Porque de entrada el CERN, como es una organización internacional, no paga impuestos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos ya viene con un descuento de lo que sería. Depende mucho de los descuentos que puede hacer la empresa, depende del volumen que estamos fabricando, si la empresa ya tuvo experiencia, si relajamos algunas de las tolerancias, etc. Entonces, para darles una idea más o menos rápida de cuánto cuesta, una estructura, solo la fabricación, cuesta alrededor de 40,000 francos suizos, más o menos un poco más, unos 35,000 euros. En pesos son 890,000. Esto es solo el maquinado. La unidad, el disco, cuesta alrededor de 1,100 francos suizos, más o menos 1,000 euros, unos 24,000 pesos. ¿Cuánto cuestan los ciclos de fabricación? Cuesta el diffusion bonding, el bracing, el ciclo completo que se hacen cuestan alrededor de menos de 20,000 francos suizos, alrededor de 17,000 euros o 410,000 pesos. Esto nos da que una estructura cuesta unos 58,000 francos suizos, unos 53,200 euros. Pero dijimos que no se pagan impuestos, no se calculó el diseño, no se calcularon algunos casos. Un precio más real sería entre unos 70,000 y unos 75,000 francos suizos en euros, o más de entre 1,300,000 y 1,600,000, una estructura como la que ven en esta imagen. Diferentes estructuras, diferentes precios. ¿Por qué? Porque cada prototipo es diferente. Hay más cosas, más ciclos, menos discos, más discos. Entonces el precio es muy relativo dependiendo de lo que estamos construyendo. La más barata, la más simple, cuesta alrededor de 70,000. La más costosa, pero son dos estructuras, cuestan 212,000. Entonces depende mucho de lo que estemos fabricando. Una conclusión bastante rápida es,
Bueno, ¿por qué seguir con Click? Esto lo dejo muy rápido. Sí, lo que hacen generalmente al final de las presentaciones de Click es poner todos los laboratorios que están trabajando con tecnologías similares y les van a contar que hay otros laboratorios que están haciendo las mismas, que trabajan con las mismas estructuras, etcétera. Yo les quería dar un ejemplo un poco más realista. ¿Por qué tenemos que continuar con nuestra tecnología, con estos discos tan caros, con estas cavidades aceleradoras? Bueno, este es un reporte del World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que estima que el número de millones de cáncer por año va a aumentar. En el 2018 estaban esperando alrededor de 18.1 millones de casos en el mundo de cáncer, todo el tipo de cáncer, no solo uno en específico. Para el 2040 van a esperar alrededor de 30 millones de casos. Bueno, en el caso de Click, ¿por qué menciono esto? Porque esto es importante, porque Click, las estructuras de aceleración similares a las que les acabo de mencionar, son las que se utilizan para el tratamiento de tumores o de cáncer. Presento 3 ejemplos. El primero se está trabajando actualmente. Los 3 son muy similares. Lo que se hace es acelerar partículas que nos van a permitir tener una mejor precisión en cómo se va a hacer, cómo vamos a hacer la dosis de las partículas en nuestro cuerpo. Esto lo que va a permitir es que vamos a hacer un mejor tratamiento, más preciso, sin afectar al resto del cuerpo. Esta estructura es el disco que les enseñé anteriormente. Esta es una estructura medical y los otros 2 procesos son muy, muy similares. Entonces, ¿por qué continuar con la tecnología de Click? Bueno, porque queremos seguir salvando vidas. Aunque si Click no se realiza, la tecnología, las cavidades, la investigación que se hizo para Click puede servir para seguir salvando vidas. Entonces dijimos que iba a haber más o menos 20 millones de casos en el 2030. Bueno, se espera que con el desarrollo de estas tecnologías se llegue a salvar más y más vidas. Y eso es todo. Gracias. Espero no haber pasado mucho el tiempo. Sí, bastante. Muchísimas gracias, Joel. Fue una plática muy interesante. Entonces ahora pasamos a la sección de preguntas y tenemos a Cristian. Cristian, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ahora, muchas gracias por la plática, muy impresionante, la verdad. Tengo 2 preguntas. Una, por ejemplo, cuando tienes montada la máquina, tú hablaste sobre el palpador. Por ejemplo, tú montas Sí. la máquina, haces tu maquinado, pero luego cuando la volteas tienes que usar ¿qué tipo de palpador usas para tener esa precisión en la máquina? Para volver a reseparar. Ese es obviamente un poco un secreto de la empresa que hizo la fabricación de los discos. Utilizan un rotondímetro digital que está conectado a la máquina. Obviamente eso está un poco escondido, pero es básicamente el método. Es un rotondímetro que te da la posición y ajustan con la máquina después. Ok. Y la otra pregunta es sobre lo de las herramientas cuando, supongo que cuando es muy alta precisión, el radio de tu herramienta disminuye, ¿no? Entonces, supongo que el tiempo que le toma hacer el fresado es muy largo, ¿no? Ese es también otro de los secretos para el último, digamos, el último paso de ultraprecisión. Quitas 2 micras al máximo. Si viste el video, para un terminado, generalmente la máquina tiene que ir la herramienta de corte tiene que girar muy, muy rápido y generalmente avanza muy lento. Si viste el video, en este caso la herramienta gira muy rápido, pero también avanza muy rápido. ¿Qué quiere decir?
que lo que estoy haciendo es tratar de mover una cantidad muy pequeña de material lo más rápido posible para que el material no cambie, para que la temperatura no afecte y no se dilate, no cambie. Entonces, remuevo muy poco material en el último paso y eso tengo que hacerlo en una cantidad de tiempo lo menor posible. Bueno, y una última pregunta sobre, ya por ejemplo, cuando usas los códigos CNC, supongo que tienes que usar algo especial o puedes usar el código estándar para ese tipo de precisión. Depende de la máquina, los controladores que utilizan las máquinas son de ultra precisión, son desarrollados específicamente para este tipo de máquinas. Lo que te puedo decir es que trabajan en escala nanométrica. No tuve mucha oportunidad de entrar a detalle en el código, pero los códigos básicamente eran todos lineares. Obviamente para poder hacer la curva, haces pequeñas rectas, pero estas pequeñas rectas son en escala nanométrica. Entonces, cuando lo mides, te da la forma, pero no... en el video se alcanzaba a ver un poco del código y eran todos lineares. Ah, ok. Entonces, o sea, es un código normal en líneas, pero digamos... Pero a una escala muy pequeña para que el error sea menor a lo que estás tratando de fabricar. Okay. Bueno, muchas gracias, pero es muy impresionante. Gracias. Ok, el siguiente va a ser, si no mal recuerdo, Ricardo. Hola, gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Estaba viendo que la cavidad se diseña en la banda X y eso Sí. va de 8 a 12 gigahertz. Sí. La longitud de onda para eso es mucho más grande que las marcas que te deja tu palpador. Entonces, no sé, creo yo que la radiofrecuencia prácticamente no ve esos puntos o esos detalles en tu maquinado. Es necesario tanta precisión a esa escala, porque la longitud de onda está en el orden de centímetros, pues. Cualquier... se están en paralelo a... No tuve tanto tiempo de mencionarlo, pero en paralelo hay un estudio que se hace sobre los breakdowns, sobre el arqueo. Y en algunos de los experimentos se han hecho rayas en las estructuras para ver el comportamiento. La verdad no te sé decir cuál es el límite máximo que nos podemos permitir para no tener errores en la superficie. Lo que sucedía es que obviamente nosotros al medir en la máquina de medición, la forma del palpador se veía a ojo. Y eso, si se ve a ojo, quiere decir que es muy grande. Las mediciones que dieron fueron, la cantidad era era alrededor de 4 micras, pero yo creo que era más grande. Yo diría que estamos hablando más de unas 10 micras para poderlo ver a simple vista. Y esas 10 micras, según las simulaciones y según las tolerancias que nos dan, creo que el AS sí lo ve. O al menos los test en high power, en alta potencia se ven. Ok. Más o menos, ¿qué gradiente de aceleración tienen ahí las cavidades? El gradiente es 100 megavolts por metro. Es un gradiente de aceleración bastante grande y sobre todo la tasa de arqueo es bastante baja. Quiere decir que cualquier rayón que tengas en la estructura va a generar un arco eléctrico. Okay. Gracias. De nada. Alex. Gracias. Muchas gracias, Joel, muy interesante. Dos preguntas quizás muy cortas. Una es en la figura que tienes del horno, creo que era tu ¿cómo se llama? Diapositiva 41, había una ahí. ¿Los discos que tienes ahí extras son discos de sacrificio? Son los que están en la izquierda, estos con esta forma rara,
Son Ajá. los que se utilizan en el sistema DC. Estos son los que se utilizan para las pruebas de arqueo, los que se hacen Ah, con el otro sistema. Estos discos planos que están por acá son los discos, los witness, los testigos. Estos discos se ponen ahí para ver contaminación. Quiere decir, cada paso que se hace en la fabricación se retira uno. Después se guardan y si tenemos alguna duda de contaminación, si alguno de los componentes cambió de color, si vemos algo raro, si se puso negro o algo, observamos los discos para no dañar la cavidad. Por ejemplo, si ves este componente se puso verde, quiere decir que hubo algún tipo de oxidación con el acero que en teoría es inoxidable. Por lo tanto, lo que se hizo, se tomó el disco que había en ese paso y se observó. Y lo que se observa es cuál fue el componente que afectó a ese. Son discos testigos, se llaman. ok. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cuál es ¿cómo se llama? La estructura con más discos que has visto tú que se fabrique por este método? ¿Cuántos discos más o menos? Este se acaba de fabricar una recientemente, es un linearizer, y en este caso se produjo para Daresbury, para Inglaterra. Es una estructura de 1 metro, pero digamos, se hace un poco trampa. Hacer la estructura de 1 metro es bastante complicado teniendo en cuenta las tolerancias que hay que respetar. Se me olvidó mencionar que la rectitud de la estructura tiene que ser 20 micras después de que terminamos la fabricación. Entonces, mantener esas 20 micras en 1 metro es bastante difícil. Entonces, lo que se hace es, se divide la estructura en 3. Hacemos 3 bloques y después esos 3 bloques se unen por vacuum bracing. Entonces, tenemos los discos. Los discos se hacen 3 diffusion bonding al mismo tiempo y después los 3 bloques se juntan para hacer la estructura de 1 metro. Esas son las que yo tengo presentes, que son las más grandes. He visto algunas estructuras hechas en Japón que creo también son más o menos en ese rango. Ok, muchas gracias. Ok, Salvador. Sí, yo tengo una pregunta un tanto general y una un poco más en el diseño. La general es, ¿sabes por qué usaron banda X y no, por ejemplo, banda C, donde a lo mejor tendrías menos, como más libertad en tus tolerancias para estas estructuras? Y la otra es, cuando enseñaste el perfil de cada uno de los discos, Sí, creo que el iris dices que está formado por 2 elipses y una sección plana, ¿no? plana en el centro. ¿Cuál Sí. es la razón de tener esa sección plana? Comienzo por la segunda. Ok. Lo que sé de las elipses es, sea las elipses, sea la forma de las narices, se diseñó específicamente para reducir el campo electromagnético. Esa es la razón. ¿Por qué la parte plana? No lo sé. Eso sí no lo sé. Inicialmente las partes eran, el iris era solo un agujero. Después, para reducir los campos electromagnéticos, se hizo las elipses. ¿Por qué dejaron la parte plana? Eso viene de diseño. Ok. Creo que la dimensión exacta en el centro, que es el diámetro que se simuló para variar las tolerancias, tiene que ser perfecto. Y obviamente, si no dejas una parte plana, no puedes construir no lo puedes medir, porque estaríamos midiendo una elipse y sería un poco más complicado. No sé si sea eso, de verdad. Ahí sí me Ajá. disculpo. Sí, es que, y la pregunta es porque todas las que he visto generalmente son elipses, pero nunca había visto que tuvieran esa parte plana. Es una parte muy pequeñita. Ajá. Es 0.1 milímetros. Y la segunda es por qué banda X. Ahí sí también es
un poco fuera de mi campo. Creo que es también por por el bunch spacing que utilizan, que tiene esos requisitos. No, lo único que te sé decir es que inicialmente la frecuencia era 11.4, que era la que se trabajaba en Stanford y en Japón, y después decidieron de aumentarla a 11.9. Pero ¿por qué eligieron ese campo? No, no te sé decir. De hecho, la estructura, la rectangular, la última que mencioné, esta de acá, esa es en banda C, si no me equivoco, pero se hizo con la misma precisión. Así es que esta estructura está un poco sobredimensionada. Ok. Pero digamos, el CERN muchas de las veces trata de empujar un poco la tecnología. Trata de hacer lo más difícil para demostrar que es posible. Y si podemos hacer unas estructuras con tolerancias de una micra, hacerlas con una tolerancia de 20, pues es más fácil. No sé si va también en ese sentido. Ok, gracias. Muy Gracias. interesante. Tengo una pregunta del público. Dicen, ¿qué tan común es encontrar talleres de manufactura que puedan alcanzar estos niveles de precisión del orden de nanómetros? No sé si en México o en el mundo, pero bueno, ahí dejo la pregunta. En Europa, entonces, empresas que tienen máquinas de ultraprecisión y empresas que pueden hacerlo, yo diría que en Europa hay unas 100. Pero el disco es muy, muy difícil de hacer. El CERN pide mucho y paga relativamente poco. Somos muy exigentes en ese sentido. Entonces hay pocas empresas interesadas en hacerlo. El CERN tiene 5 empresas certificadas. En total, por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. Yo al inicio, cuando empecé a trabajar, contacté más o menos unas 30 empresas para fabricar discos. Solo 5 me respondieron. De esas 5, solo 2 intentaron hacer el disco. Y hasta el día de hoy, 4 años después, ninguna de estas dos empresas que fabrican máquinas de ultraprecisión han sido capaces de hacer un disco bueno. Solo para que tengan una idea de cuánto difícil es hacerlo. Tuve contacto con algunas empresas en Japón. En Japón contactamos alrededor de 5 empresas que son capaces de hacer esos discos. En Estados Unidos hay productores de máquinas y hay también empresas capaces de hacer los discos, pero como esos son por los límites del CERN, no puedo contactar a empresas fuera de Europa. Entonces nunca contacté empresas, por ejemplo, en México, no pude contactar empresas en China, no pude contactar empresas en otras partes del mundo. Las que yo conozco, digamos, alrededor de unas 100, que yo diría que son capaces, que trabajan con el CERN, 5, que de verdad trabajan con el CERN, es decir, que quieren hacer discos, 2. Ok, muchas gracias. Y finalmente, Pavel. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena presentación, muchas felicidades, muy clara. Yo solamente tengo dos preguntas. Una es si me pudieras recordar el material que estás usando y otra si podrías mencionar algo con respecto al pulido de los discos. Sí. ¿Qué materiales usas para pulirlos o se usan para pulirlos? Gracias. El material es cobre puro al 99.99%. Se llama, digamos, en materiales es Oxygen Free Electronic Copper. Es básicamente cobre puro al 99.99%. ¿Es policristalino? No. Espera, no. No te sé contestar. Sí. No te sé contestar efectivamente esa pregunta. Hay el departamento de materiales que se ocupa solo de recibir el material. Es producido por forjado en frío para esta dimensión, si no me equivoco. Es muy estable.
les hacen a todo el material que llega al CERN, les hacen rayos X, pruebas de inspección, está muy, muy controlado. En cuanto respecto al acabado, el acabado tiene que ser por maquinado. Quiere decir que sale así por fresado o por torneado. No se puede hacer rectificado. Quiere decir que, que tiene que hacer solo por el diamante y ya. Después no se tiene que tocar. Ya no se toca, no lo podemos tocar. Este era uno de los problemas con la metrología. Lo único que se hace es la limpieza y también la limpieza tiene que ser muy específica. Inicialmente se hacía un ataque químico, pero ese ataque químico removía más de la precisión requerida. El ataque químico removía hasta 4 o 5 micras. Entonces teníamos un disco bueno, se ponía en el ataque químico que te salía fuera de tolerancia. Entonces después de eso se hacen también pruebas a la limpieza y la limpieza tiene que ser un proceso que es estándar. Aquí me voy a meter a otra pregunta, porque por lo general las cavidades se limpian con el CO2 cleaning, ¿no? Y al final termina siendo las más rugosas. Al momento de limpiarlas, ¿ustedes cómo se hace ese proceso? En el caso, la limpieza se hace por un baño con solvente, alcohol. En ultrasonido, en un baño en ultrasonido con alcohol y ya. Es el más ligero que hay. Se puede hacer más o menos manualmente en un baño tipo... Obviamente los discos son muy pequeños y podemos poner bastantes en unos 50 centímetros. Pero también hay una máquina un poco más grande donde podemos poner 4 estructuras al mismo tiempo. Pero el baño es ese, solo es alcohol, básicamente. Lo único que quitamos, lo único que removemos son posible líquido que se haya quedado durante la fabricación, huellas. Obviamente cuando manejamos los discos, a veces hasta con los mismos guantes se pasa la marca, pero es básicamente solo alcohol. Ok, muchas gracias y nuevamente felicidades por la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues te agradezco mucho, Joel. La plática fue muy interesante. Yo no te voy a hacer preguntas, pero a lo mejor después te contacto. Sí, Y sí. bueno, les agradezco a todos que han atendido. Les comento que la plática se va a subir a la más brevedad posible. Así que, bueno, les agradezco su atención y pues nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego.